Han pasado 12 años desde la última vez que tuve contacto con la familia de mi padre. No me arrepiento. Ahora tengo 32 años y una vida completamente independiente, pero todo comenzó con la nueva esposa de mi padre. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 10 años. Según ellos, simplemente dejaron de amarse. Ahora que soy adulto, lo entiendo, pero en ese momento fue devastador. No podía concebir la idea de que la familia que conocía ya no existiera. Mi reacción fue la típica de un niño confundido y herido. Me enojé, me rebelé y discutía constantemente con mis padres. Intentaron ayudarme llevándome a terapia familiar, pero nunca sentí que mi padre realmente estuviera involucrado en el proceso. Mi madre, en cambio, intentaba ponerse en mi lugar, hacerme sentir comprendido y apoyado. Mi padre, por otro lado, tenía una actitud distante, como si simplemente aceptara lo que venía sin luchar por nada. Eso hizo que me acercara más a mi madre y pasara menos tiempo con él. Sin embargo, todo cambió cuando tenía 14 años. Mi madre murió en un accidente. Aún recuerdo la sensación de vacío absoluto, la certeza de que nunca volvería a verla. Pero lo peor de todo no fue perderla, sino darme cuenta de que parecía ser el único en duelo. Mi padre había estado saliendo con una mujer llamada Patricia desde hacía unos años. Y justo cuando mi madre falleció, ellos anunciaron su compromiso. No hubo un periodo de luto, ninguna muestra de tristeza de su parte. Él simplemente siguió con su vida, como si mi madre nunca hubiera existido. Me sentí completamente solo. Mudarse con él y con Patricia fue una pesadilla. Me sentía como un intruso en su casa, y ella dejó claro que tenía que seguir sus reglas. Desde el principio intentó asumir el papel de madre, pero yo no iba a aceptar eso. No podía reemplazar a mi mamá en un par de meses. Para empeorar las cosas, Patricia tenía un hijo de su relación anterior, Daniel, que tenía casi mi edad, pero lo trataba como si fuera un príncipe. Si había una oportunidad para favorecerlo en algo, ella la tomaba. Le consiguió un mejor puesto en el equipo de fútbol de la escuela. Le aseguraba los mejores papeles en las obras escolares y lo defendía en todo, aunque estuviera equivocado. Para ser justos, Daniel no parecía estar de acuerdo con estas cosas. Incluso a veces le decía a su madre que dejara de meterse en todo, pero de todas formas se beneficiaba de sus manipulaciones. Entre la pérdida de mi madre, la indiferencia de mi padre y la presencia de Patricia y Daniel en mi vida, mi adolescencia fue un infierno. Sabía que lo único que podía hacer era aguantar hasta irme a la universidad. Cuando llegó el momento, logré entrar en la Universidad de Texas. Y para ahorrar dinero, decidí quedarme en casa de mi padre mientras estudiaba. No estaba viviendo ahí gratis. Pagaba renta y ayudaba con los gastos de la casa. Todo parecía marchar bien hasta que conocí a una chica llamada Andrea. Andrea tenía 31 años en ese momento y era increíble. Me enamoré rápido y la llevé a casa varias veces para presentarla a la familia. Desde el principio noté que Daniel tenía sentimientos por ella. Lo veía en su mirada, en su actitud incómoda cuando ella estaba cerca. Lo hablé con él en privado y le pedí que dejara de actuar raro, pero sus sentimientos parecían ir más allá de una simple atracción pasajera. Al principio pensé que con el tiempo se le pasaría, pero la situación empeoró. Daniel estaba obsesionado con ella. Sus calificaciones bajaron, perdió el interés en prepararse para sus exámenes y parecía completamente perdido. No era mi problema. Yo no tenía la culpa de que estuviera enamorado de mi novia. Lo que no sabía era que Patricia estaba al tanto de todo. Daniel, en su desesperación, le contó todo a su madre, y ella, en lugar de explicarle que debía superar su obsesión, decidió que la solución era hacerme romper con Andrea. Un día, mi padre me llamó para hablar. Su tono era serio. Me dijo que él y Patricia habían estado pensando en mi situación en la casa y que necesitaban hacer un nuevo acuerdo. Al principio pensé que se refería a algún problema con mis amigos o a que estaba haciendo ruido por las noches. Pero entonces lo dijo claramente. Sabemos que Daniel tiene sentimientos por Andrea y creemos que lo correcto sería que terminaras con ella por el bienestar de la familia. Me quedé en shock. ¿Realmente me estaban pidiendo que dejara a mi novia solo porque Daniel no sabía controlar sus emociones? ¿Estás bromeando? Solté riéndome incrédulo. ¿Quieres que termine con Andrea porque tu hijito no puede aceptar un no? Intenté explicarles que ya había hablado con Daniel, que él sabía que su comportamiento era inaceptable y que además yo apenas la llevaba a la casa. Pero no escucharon. Estaban decididos. La discusión se volvió una pelea.
Me di cuenta de que mi padre nunca iba a ponerme a mí por encima de su nueva familia. Así que tomé una decisión en ese momento. Me iría. Hice mis maletas y me fui sin mirar atrás. Cambié de número de teléfono y pasé algunas noches en casa de un amigo hasta que Andrea y yo conseguimos un apartamento juntos. La universidad me daba una beca, así que solo tenía que preocuparme por el alquiler y los servicios. Me esforcé al máximo, trabajé hasta tarde y lo logré. Después de eso, corté completamente lazos con mi familia paterna. La única familia que consideraba real eran algunos parientes por parte de mi madre. Y no me arrepiento. Ahora, después de 12 años, Andrea y yo estamos casados. Tenemos trabajos que amamos y acabamos de comprar nuestra primera casa. Incluso estamos planeando tener un bebé. Dejar atrás mi pasado fue la mejor decisión de mi vida. Pero hace unos días algo ocurrió que me hizo revivir todo ese dolor. Daniel apareció en mi casa. No tenía idea de cómo había conseguido mi dirección, pero ahí estaba. Dijo que necesitaba hablar conmigo. No supe cómo reaccionar, así que lo dejé entrar. Nos pusimos al día un poco, pero él ya sabía casi todo sobre mi vida, probablemente por redes sociales. Entonces me contó la razón de su visita. Me confesó que había estado obsesionado con Andrea y que su madre había intervenido para asegurarse de que me alejara de ella. Pero luego me dijo algo que me sorprendió. Él nunca quiso que yo me fuera. Según él, Patricia se sintió aliviada cuando me fui. Unos meses después se mudaron a otro estado. No tenía manera de contactarme y siempre se sintió culpable por lo que pasó. Me explicó que después de mi partida su vida se desmoronó. Su madre nunca entendió su depresión y lo presionaba constantemente para que fuera exitoso. Él terminó dejando la universidad y pasándose años sin rumbo. Ahora, después de una década, había decidido buscarme y pedirme ayuda. Me pidió que lo ayudara a establecerse en mi ciudad y que intentara conseguirle un trabajo en la empresa donde trabajo. No supe qué decirle. Por un lado, verlo en ese estado me hizo sentir lástima, pero por otro, no creía que le debiera nada. Cuando Andrea llegó a casa y le conté lo sucedido, me dijo que lo mejor sería seguir sin contacto. Sin embargo, también creía que lo correcto era ayudarlo de alguna forma. ¿Realmente le debía algo a Daniel? Después de la conversación con Andrea, me quedé pensando en lo que había pasado. No podía evitar sentirme dividido. Por un lado, la idea de volver a involucrarme con alguien de mi pasado, especialmente alguien ligado a Patricia y mi padre, me hacía dudar. Pero por otro lado, veía a Daniel ahí, con los ojos hundidos, con una expresión que no se parecía en nada al chico que conocí cuando éramos adolescentes. Parecía roto. Andrea no estaba contenta con la idea de dejar que Daniel volviera a formar parte de nuestras vidas, y con razón. Sin embargo, su bondad siempre ha sido una de sus cualidades más grandes. No quiero que vuelva a entrar en nuestra vida de ninguna manera, me dijo con firmeza. Pero tampoco me sentiría bien sabiendo que lo dejamos en la calle sin ninguna ayuda. Decidimos que lo mejor sería ofrecerle un lugar donde quedarse temporalmente, pero sin ninguna promesa de ayudarlo más allá de eso. No lo llevaría a mi trabajo, no lo introduciría en mi círculo de amigos y no le debía nada más que darle la oportunidad de encontrar estabilidad por su cuenta. Cuando se lo dije a Daniel parecía aliviado. No hizo ninguna escena dramática, solo asintió con la cabeza y me agradeció. Me pregunté si realmente había cambiado, o si esto era solo una fase antes de que volvieran a arrastrarme a la toxicidad de mi pasado. Le dimos el cuarto de huéspedes por unas semanas y le presté algo de dinero para comida mientras buscaba trabajo. No fue fácil. Daniel no tenía título universitario. No tenía experiencia en ningún campo profesional y llevaba años saltando de un trabajo temporal a otro. Pero para mi sorpresa, empezó a moverse rápido. A los pocos días consiguió un empleo en un supermercado como ayudante en el almacén. No era un gran trabajo, pero al menos le daba algo de estabilidad. No tardó mucho en ascender a un puesto de encargado. Parecía que estaba realmente comprometido en mejorar su vida. Sin embargo, yo todavía tenía reservas. A pesar de verlo esforzarse, no podía olvidar todo lo que había sucedido en el pasado. Había arruinado mi relación con mi padre, me había obligado a salir de casa y aunque decía que no tenía la culpa de que Patricia hubiera armado todo, en el fondo él se había beneficiado de ello. Un día, después de casi un mes de vivir en nuestra casa, tuve una conversación honesta con él. Daniel, quiero preguntarte algo, le dije mientras estábamos en la cocina. Claro, dime, respondió. ¿Realmente crees que te debo algo por haberte dejado en esa casa con Patricia y mi padre? Daniel se quedó callado. No lo sé, dijo finalmente. Durante mucho tiempo me sentí así.
Sentí que si te hubieras quedado todo habría sido diferente. Pero yo no podía quedarme, Daniel. No después de lo que hicieron. Lo sé, asintió. Con el tiempo lo entendí. Me tomó años darme cuenta de que tú hiciste lo correcto. Y de que yo fui demasiado débil para hacer lo mismo. Era la primera vez que lo escuchaba admitir algo así. No espero que volvamos a ser hermanos, continuó. Pero sí quiero agradecerte por darme una oportunidad de empezar de nuevo. Esa noche hablé con Andrea sobre la conversación. Aunque no estaba lista para perdonarlo completamente, aceptó que parecía estar realmente arrepentido. Unos meses después, Daniel consiguió un mejor trabajo en una tienda minorista como supervisor y se inscribió en clases nocturnas para obtener su título. Empecé a verlo con otros ojos. Por primera vez en años, me di cuenta de que no era el mismo chico que conocí cuando éramos adolescentes. Había madurado, había aprendido de sus errores, pero había algo que aún nos molestaba a Andrea y a mí. Patricia. ¿Sigues en contacto con ella?, le pregunté una noche mientras cenábamos. Daniel dejó su tenedor en el plato y suspiró. No, respondió con seriedad. No he hablado con ella en años. ¿Ni con mi padre? Nada. Se distanciaron de mí cuando dejé la casa. Para ellos fui un fracaso. Andrea y yo nos miramos. A pesar de que nunca podríamos perdonar completamente lo que nos hizo, al menos sabíamos que él había cortado lazos con quienes nos habían causado tanto daño. Con el tiempo, la relación con Daniel mejoró. Seguía sin considerarlo familia en el sentido más profundo, pero había dejado de verlo como el enemigo. Se convirtió en una presencia más estable en nuestras vidas. Al final, nunca volví a hablar con mi padre ni con Patricia. Para mí, seguían siendo parte de un pasado que prefería dejar atrás. Daniel, sin embargo, se quedó en nuestra vida. Y aunque nunca podré olvidar lo que pasó, puedo decir que, al menos, aprendí a cerrar ese capítulo de mi historia. Con el paso del tiempo, Daniel se fue acomodando en su nueva vida. No tenía la intención de quedarse en nuestra casa para siempre, y eso lo dejó claro desde el principio. Aunque no confiaba completamente en él al principio, demostró ser serio en su deseo de mejorar. Después de unos meses, logró ahorrar lo suficiente para rentar un pequeño apartamento no muy lejos del nuestro. Se independizó y comenzó a enfocarse en sus estudios nocturnos. No voy a mentir, verlo esforzarse de esa manera despertó algo en mí. Era la primera vez que veía a Daniel sin la sombra de Patricia encima. Durante toda su vida, ella lo había manipulado, lo había puesto por encima de los demás, y a pesar de que él siempre pareció incómodo con su favoritismo, nunca hizo nada para cambiarlo. Ahora, por primera vez, estaba solo, y estaba tomando decisiones por sí mismo. Un día, mientras tomábamos un café en una cafetería cerca de su trabajo, me contó lo que realmente sucedió después de que me fui. Cuando dejaste la casa, mamá estaba tranquila, dijo, revolviendo su café sin mirarme a los ojos. Creo que siempre te vio como un obstáculo. No es que te odiara, pero te veía como un problema que debía solucionar. ¿Y mi padre? Daniel se encogió de hombros. Lo mismo de siempre. Nunca tomaba una decisión por sí mismo. Si mamá decía que algo estaba bien, entonces lo estaba. Si decía que algo estaba mal, entonces también lo aceptaba. Cuando te fuiste, él no dijo nada. No hizo ningún esfuerzo por encontrarte. Fue como si simplemente hubieras dejado de existir. Sentí un nudo en el estómago. Aunque había dejado atrás todo eso hacía años, escuchar que mi propio padre me había borrado tan fácilmente me causó un dolor que no esperaba. Después de que te fuiste, la casa se sintió extraña, continuó Daniel. Nunca fue un hogar, pero sin ti ahí, todo era más frío. Me di cuenta de que no tenía a nadie. A pesar de que nunca fuimos cercanos, al menos cuando estabas ahí, sentía que había alguien que me entendía un poco. Guardé silencio. No sabía qué decir. Pero lo peor fue ver cómo mamá simplemente seguía con su vida como si nada hubiera pasado, dijo con una sonrisa triste. Como si todo hubiera salido exactamente como ella lo planeó. Eso no me sorprendía. Patricia nunca fue alguien que sintiera culpa por nada. Con el tiempo empezó a presionarme más. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Si sacaba buenas calificaciones, decía que tenía que hacerlo mejor. Si intentaba salir con amigos, encontraba la manera de hacerme sentir mal por dejarla sola. Y cuando empecé a fracasar, no tuvo ninguna compasión. Solo me llamaba un inútil. Era irónico. Patricia había construido su vida en torno a hacer que Daniel fuera especial, mejor que los demás. Pero cuando él dejó de cumplir con sus expectativas, se convirtió en un fracaso para ella.
En algún punto simplemente dejé de intentarlo, admitió. Me di por vencido. Me metí con las personas equivocadas, desperdicié años de mi vida y terminé sin nada. Tomó un sorbo de su café y luego me miró con seriedad. Por eso fui a buscarte. No porque crea que me debas algo, sino porque tú lograste salir de todo eso. Yo no pude. Respiré hondo. En ese momento entendí que Daniel no era solo el chico que había complicado mi vida cuando éramos adolescentes. Él también había sido una víctima de Patricia, de su obsesión por controlarlo todo. Pero eso no significaba que yo tenía la obligación de salvarlo. Daniel, quiero ser claro contigo, dije con firmeza. Te ayudé porque me pareció lo correcto, pero eso no significa que puedas depender de mí para siempre. Tienes que aprender a mantenerte por tu cuenta. Asintió con la cabeza. Lo sé. Y te lo agradezco. Por primera vez sentí que hablaba con él como un adulto, como alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus actos. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Nuestra relación pasó de ser una obligación a algo más natural. No éramos cercanos, pero ya no lo veía como alguien de quien tenía que desconfiar. Andrea, por su parte, seguía siendo cautelosa. A pesar de que Daniel se había disculpado con ella en privado por su comportamiento del pasado, todavía le costaba sentirse completamente cómoda con su presencia en nuestras vidas. Sin embargo, con el tiempo empezó a aceptarlo. No voy a decir que lo perdono completamente, me dijo una noche mientras estábamos acostados en la cama. Pero sí creo que, después de todo, no era el verdadero villano de la historia. Ese papel le corresponde a Patricia. Respondí con una sonrisa amarga. Andrea suspiró. Espero que nunca vuelva a aparecer. Yo también lo esperaba. Pero con Patricia nunca se sabía. Afortunadamente, nunca más volvimos a saber de ella ni de mi padre. No los busqué, y ellos nunca intentaron contactarme. No sé si todavía están juntos o si alguna vez se preguntaron qué fue de mi vida. Pero, sinceramente, ya no me importa. Daniel sigue en nuestra vida, pero de una manera saludable. Ha avanzado en su trabajo. Ha hecho nuevos amigos y parece estar construyendo una vida mejor para sí mismo. Yo, por mi parte, estoy feliz con Andrea. Seguimos juntos, seguimos construyendo nuestra vida. Y aunque este reencuentro con Daniel trajo recuerdos dolorosos, también me hizo darme cuenta de lo afortunado que soy. Nunca pensé que volvería a ver a mi antiguo hermanastro, y mucho menos que encontraríamos una manera de hacer las paces. Pero aquí estamos. Y aunque el pasado nunca se puede cambiar, sí podemos elegir cómo queremos seguir adelante. Ahora, dejando atrás la historia con Daniel y mi familia paterna, quiero contarles lo que ocurrió con mi mejor amiga, Sara. Mi esposo Michael y yo llevamos 5 años de matrimonio y, honestamente, nuestra relación ha sido maravillosa. Pero hace poco, una experiencia inesperada con Sara cambió muchas cosas en mi vida. Sara y yo nos conocimos en la universidad y nos hicimos inseparables. Pasábamos los veranos juntas, íbamos a conciertos, explorábamos la ciudad y siempre nos apoyábamos en todo. Incluso después de graduarnos, aunque tomamos caminos diferentes, yo me convertí en abogada y ella decidió dedicarse a las redes sociales. Nunca dejamos de hacer tiempo para vernos. Cuando Sara me pidió que organizara su baby shower, me sentí honrada. Iba a ser la madrina del bebé y quería asegurarme de que todo fuera perfecto para ella. Elegimos un tema en tonos amarillos, su color favorito, y coordiné con la mejor empresa de catering que conocía. Me aseguré de que la decoración fuera hermosa, de que la comida estuviera perfecta y de que todo el evento fuera especial para ella. Pero lo que sucedió en la fiesta fue algo que nunca imaginé. El día del baby shower, todo iba bien. Había llegado temprano con Michael para arreglar los últimos detalles. Sara se estaba preparando en otra habitación mientras los invitados llegaban poco a poco. Había amigos de la universidad, familiares y muchas caras conocidas. Todos estaban emocionados por celebrar con ella. Cuando Sara finalmente apareció, se veía radiante con un vestido amarillo que combinaba con la temática. Todos la felicitaron y ella sonrió, disfrutando de la atención. Durante la comida todo transcurría con normalidad hasta que Sara decidió dar un discurso. Se puso de pie, levantó su copa y nos agradeció a todos por estar ahí. Pero entonces su expresión cambió. Hoy quiero compartir algo muy especial con ustedes, dijo con una gran sonrisa. Este bebé no solo es fruto del amor entre Mark y yo, sino que también tengo que agradecerle a alguien más. Hizo una pausa dramática y luego señaló directamente a mi esposo, Michael. El padre de mi bebé es Michael. Hubo un silencio sepulcral.
Mi corazón se detuvo por un momento y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a Michael, que tenía una expresión de completa confusión. Me apretó la mano debajo de la mesa, como si intentara asegurarse de que esto no era un sueño. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los invitados. La gente nos miraba a Michael y a mí con incredulidad, mientras que Mark, el esposo de Sarah, parecía completamente desconcertado. Intenté procesar lo que acababa de decir, pero antes de que pudiera reaccionar, Sarah soltó una carcajada. «Es una broma, chicos», exclamó entre risas. «Todo esto es una broma para mi Instagram». Puse cámaras por todo el salón para captar sus reacciones. Algunas personas soltaron risas nerviosas, pero la mayoría permaneció en silencio. Yo estaba paralizada. No podía creer que Sarah pensara que hacer una broma así era gracioso. Michael estaba visiblemente incómodo. Sentí su mano temblar ligeramente al soltarme. Mark no estaba riendo. De hecho, su expresión reflejaba enojo y vergüenza. «Sarah, ¿qué demonios acabas de hacer?», le preguntó con la voz baja, pero con un tono lleno de furia. Sarah todavía tenía una sonrisa en el rostro, pero cuando notó la reacción de Mark, su expresión cambió. «Oh, vamos, Mark, solo era una broma». «¿Una broma?», respondió él, incrédulo. «¿Decir que mi esposa está embarazada de otro hombre enfrente de toda nuestra familia y amigos es una broma?». El ambiente en la sala se volvió insoportablemente tenso. La mayoría de los invitados no sabía qué hacer ni qué decir. Michael se levantó de la mesa y me susurró. «No puedo quedarme aquí. Voy a esperarte en el auto». Lo vi salir sin decir palabra. Sabía que estaba avergonzado y herido. Mark y Sarah comenzaron a discutir en voz baja, pero todos podían escuchar lo que decían. «No puedo creer que hayas hecho esto», dijo Mark, pasándose la mano por el cabello con frustración. «¿Cómo se te ocurrió que esto sería divertido?». «No es para tanto», insistió Sarah. «Solo era una broma para mi contenido». «¿Contenido?». Mark alzó la voz y todos los invitados guardaron aún más silencio. «Sarah, este era nuestro baby shower, no una maldita grabación para tu Instagram». Ella intentó calmarlo, pero él estaba demasiado molesto. «Estoy harto de esto. Siempre tienes que convertir todo en un espectáculo para las redes sociales. Nunca piensas en cómo afecta a los demás». Se hizo otro silencio incómodo. Sarah intentó tocarlo, pero Mark se apartó. «No puedo hacer esto más. Se acabó, Sarah». El llanto de Sarah llenó la sala, pero Mark no se inmutó. Salió de la casa sin mirar atrás. Yo también me levanté. No podía seguir ahí. Sin decirle una palabra a Sarah, caminé hacia la puerta y me fui. Cuando llegué a casa, encontré a Michael sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. «¿Estás bien?», le pregunté sentándome a su lado. «No sé qué fue peor», dijo sin levantar la cabeza. «Si la vergüenza de que todos nos miraran o la humillación de que alguien a quien considerábamos una amiga hiciera algo así». Lo abracé. «No voy a perdonarla por esto», susurré. Michael asintió. «Yo tampoco». Al día siguiente, Sarah me escribió múltiples mensajes. Decía que no entendía por qué yo estaba tan molesta y que solo había sido una broma sin malas intenciones. No le respondí de inmediato. Estaba demasiado enojada. Pero cuando vi que me mandó otro mensaje diciendo que la acompañara a su cita con el ginecólogo, sentí que había cruzado la línea. Le respondí con firmeza. «Sarah, lo que hiciste no fue una broma. Fue cruel y humillante. No quiero hablar contigo en este momento». Su respuesta me dejó en shock. «Eres una mala amiga por dejarme en este momento tan vulnerable. Siempre has estado celosa de mí y de mi embarazo». Mis manos temblaron de la rabia al leer sus palabras. ¿Cómo se atrevía a decir eso después de todo lo que había hecho por ella? Se lo mostré a Michael, quien inmediatamente me dijo: «Bloquéala. No dejes que te manipule». Y eso hice. Eliminé su número y la bloqueé de todas mis redes. No me arrepiento de haberlo hecho. Con el paso de los días, la gente dejó de hablar con Sarah. Su broma no solo le costó su matrimonio, sino que también arruinó muchas de sus amistades. Y aunque parte de mí sentía lástima por ella, sabía que no era mi problema. A veces, las personas cambian de formas que nunca esperaríamos. Y cuando alguien te muestra quién es realmente, lo mejor que puedes hacer es creerles. Los días pasaron y, aunque traté de seguir con mi vida, la sensación de traición seguía ahí.
No podía creer que Sara, mi mejor amiga durante más de una década, me hubiera hecho pasar por algo tan humillante y luego tuviera la audacia de llamarme mala amiga por alejarme. Mientras tanto, Mark estaba lidiando con su propia batalla. Después de aquella desastrosa fiesta, decidió seguir adelante con el divorcio. Sara, por supuesto, no lo tomó bien. Una tarde, Michael recibió un mensaje inesperado de Mark. Nos invitó a cenar porque quería hablar con nosotros en persona. Cuando llegamos al restaurante, Mark se veía agotado. Sus ojos tenían ojeras y parecía haber envejecido años en solo unas semanas. «Gracias por venir», dijo suspirando mientras se apoyaba en la mesa. «Sé que todo esto ha sido un desastre, pero quería contarles lo que ha pasado desde entonces». Michael y yo intercambiamos miradas. Teníamos curiosidad. «Sara ha estado llamándome sin parar», continuó. «Me envía mensajes todos los días, rogándome que vuelva, y cuando no le respondo empieza a acusarme de cosas ridículas». Hizo una pausa antes de agregar. «Incluso dijo que la dejé porque estaba enamorado de tu esposa». Solté una risa incrédula. «¿Qué? Eso no tiene ningún sentido». Mark se frotó la cara con las manos. «Lo sé. Pero Sara ya no es la persona que conocíamos. No sé en qué momento cambió tanto». Suspiré y miré a Michael. Todo esto se estaba volviendo más caótico de lo que imaginé. «¿Y qué planeas hacer ahora?», pregunté. «Seguir adelante con el divorcio», respondió sin dudar. «Ya no quiero nada con ella». Nos contó que había estado guardando todas las conversaciones y mensajes de Sara como evidencia para el proceso legal. Su abogado le había aconsejado que no respondiera a ninguna de sus acusaciones y simplemente recopilara pruebas de su comportamiento errático. «Lo que más me duele es el bebé», admitió con tristeza. «No quiero que crezca en medio de este desastre». Michael y yo no sabíamos qué decir. Era una situación complicada. Después de aquella cena, las cosas se pusieron aún más tensas. Sara seguía intentando contactarme de cualquier forma posible. Como la había bloqueado de mi teléfono y mis redes sociales, comenzó a enviar correos electrónicos. Al principio solo eran mensajes en los que me pedía que habláramos, que dejara de exagerar. Pero luego se volvieron más agresivos. En uno de ellos me dijo que siempre me había usado, que nunca me consideró realmente su amiga y que Michael nunca me había amado de verdad. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sabía que Sara estaba desesperada y probablemente tratando de herirme porque yo ya no quería estar en su vida. Pero leer esas palabras me hizo sentir un enojo que jamás había sentido antes. Le mostré el correo a Michael y sin dudarlo lo eliminó. «No dejes que te afecte», dijo con calma. «Ella solo quiere manipularte para que reacciones». Y tenía razón. A partir de ese momento decidí que no permitiría que Sara volviera a entrar en mi vida. El divorcio y la caída de Sara. Un par de meses después, Mark finalmente consiguió el divorcio. Sara intentó pelear por una gran compensación económica, pero gracias al acuerdo prenupcial que firmaron antes de casarse, no obtuvo casi nada. Su presencia en redes sociales también empezó a desmoronarse. Después del incidente del baby shower, muchas personas dejaron de seguirla. Varias de nuestras amigas en común cortaron contacto con ella, y algunos de sus seguidores comenzaron a cuestionarla seriamente. Un día alguien me envió un enlace a uno de sus videos. En él, Sara lloraba frente a la cámara, diciendo que había perdido todo y que sus supuestos amigos la habían abandonado en su momento más difícil. Me dio vergüenza ajena. Seguía sin aceptar la responsabilidad de sus actos. No mencionó la broma del baby shower, ni habló sobre todo lo que le hizo a Mark o a mí. Simplemente se presentó como una víctima. Apagué el video antes de que terminara. No quería seguir dándole mi atención. Mi vida después de Sara. A pesar de todo lo que ocurrió, Michael y yo decidimos no dejar que esa experiencia arruinara nuestro presente. Unos meses después, nos fuimos de vacaciones a las Maldivas. Era nuestra manera de dejar atrás toda la toxicidad de los últimos meses. Mientras estábamos en la playa, mirando el atardecer con un par de cócteles en la mano, Michael me tomó de la mano y me dijo: «A veces, la vida nos hace pasar por estas cosas para recordarnos qué tipo de personas queremos en nuestra vida, y cuáles no». Tenía razón. Sara había sido una parte importante de mi pasado, pero eso no significaba que tenía que ser parte de mi futuro. Desde entonces, he aprendido a ser más selectiva con las personas a las que llamo amigas, y sobre todo, he aprendido que cuando alguien te muestra quién es realmente, lo mejor que puedes hacer es creerles.
Conclusión. A lo largo de mi vida he enfrentado traiciones, manipulaciones y situaciones difíciles tanto con mi familia como con mis amigos. Pero en cada uno de estos momentos siempre he tomado la misma decisión: alejarme de lo que me hace daño, ya sea mi padre, Patricia, Daniel en el pasado o Sara. Aprendí que no importa cuánto tiempo hayas conocido a alguien, si esa persona te hace daño de forma constante, no tienes ninguna obligación de seguir teniéndola en tu vida. Hoy, Michael y yo seguimos juntos y felices. Nuestra relación se fortaleció después de todo lo que pasó, porque al final del día sabemos que lo más importante es rodearnos de personas que realmente nos valoren. En cuanto a Mark, sigue adelante con su vida, enfocándose en ser el mejor padre posible para su hija. Y Sara, bueno, dudo que vuelva a saber de ella. Pero si algo aprendí de esta experiencia es que hay personas que, cuando tocan fondo, en lugar de cambiar, prefieren hundirse más. Solo me alegra saber que yo ya no estaré ahí para verlo.